Hoy quiero hablar acerca de cómo crecer espiritualmente. Sé que este tema te va a bendecir. ¿Cómo puedo crecer yo, Johnny Joseph, espiritualmente? Pero antes de, quiero que te suscribas a este canal, les dé like a este video para que así estés pendiente de cada uno de los contenidos que estaremos impartiendo en este lugar para que bendiga tu vida y bendiga la vida de los demás. Hoy quiero hablar acerca de esto. ¿Cómo puedo yo crecer espiritualmente? ¿Cuál es la clave, Johnny Joseph, para yo crecer espiritualmente? Hay algo que me llama mucho la atención. Creo que uno de los mayores obstáculos que pasan en nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajuste en lo que las personas ven y no nos olvidamos en lo que solo Dios puede ver de nosotros. Y Dios está en el negocio de transformar la imagen de su Hijo. Efesios 4:13 dice algo interesante. Dios siempre ha estado empeñado en que nosotros crezcamos espiritualmente, y creo que uno de los mayores errores que cometemos es cuando queremos cambiar exteriormente y no interiormente o externamente. Entonces aquí hay algo que quiero que usted tenga en cuenta. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. No es solo en el exterior, es en el interior. Tú puedes ir a las aguas o no puedes ir a las aguas, pero eso no da a entender que tú naciste de nuevo. Porque hay muchos que se bautizan, pero no han sido transformados. A veces cumplen con una serie de requisitos doctrinales, pero no han cumplido con los requisitos espirituales. Y en otra palabra, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar del crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual. Si no hemos nacido de nuevo, jamás podremos crecer espiritualmente. Jamás. Porque el libro de Juan, capítulo 1, verso 12 al 13, cuando leemos, el mismo Cristo habla: pero todos los que le recibieron, les dio el derecho, el poder, la habilidad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. El crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con tus padres, con tus amigos, con familiares, o que seas creyente. Se trata primero de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. Entonces, cuando usted entiende este punto con claridad, el crecimiento espiritual se basa también en la obra del Espíritu. Pero aquí, para poder crecer, como dijo Cristo, si tú no lo recibes, si tú no dejas que Cristo tenga la totalidad, escucha esto, la totalidad en tu vida, papito, usted podrá congregar los 365, 66 días de la semana, y al final tú serás el mismo. Tú serás el mismo y no podrás crecer espiritualmente. Y es lamentable. Hay mucha gente que han cambiado exteriormente y están débil interiormente. Y el crecimiento no empieza afuera, ni en el vestuario. El verdadero crecimiento empieza adentro. Porque conozco mucha gente que cambiaron el vestuario, pero de acá están tapados todavía. Este libro hermoso no está ni al 2% en su interior. Saben más de doctrina dogmática que doctrina bíblica. Entonces, cuando tú cambias por dentro, tú vas a ver que el exterior es un pan comido. El exterior es un pan comido. Y cuando tú entiendes esto, que el crecimiento espiritual se basa en la obra también del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos enseña algo interesante. Que necesitamos vivir bajo la influencia
del Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente, ya que el libro de Efesios 5, versos 5 al 18, habla claramente. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay dilución, sino que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. La Biblia enseña sobre todo, la obra del Espíritu Santo. Y Cristo también dijo en Juan 16:13 y en el mismo capítulo 14, verso 26, Cristo habla que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. No hay crecimiento espiritual en nuestra vida si el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros. Automáticamente, amados, si el Espíritu Santo no está en tu vida, usted no va a poder crecer espiritualmente. No sé si a usted le vendieron otra cosa que con diezmar, con ofrendar, con proyectarle a los líderes que tú eres el más sobresaliente, que tú eres el mejor, estás creciendo espiritualmente. El que tú crezcas en una iglesia a los ojos de los líderes no revela que espiritualmente hayas crecido. Conozco mucha gente que son buenos líderes, pero no han crecido espiritualmente. Son gente que tiene muchos años en el evangelio, pero acá son baby todavía espiritualmente. No han crecido. En el exterior han crecido por la estatura, pero aún en la edad, pero aún acá no han crecido espiritualmente. Entonces es lamentable decirlo, pero se va a decir, aunque sea lamentable, tenemos gente dentro de la iglesia. Porque lo que muchos no entienden es que el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experimental de la gracia de Dios. Y es lo que mucha gente a veces no entiende. Es muy diferente saber cosas sobre Dios y otra cosa es conocerlo. Y hay gente que sabe mucho de Dios, pero no lo conoce. Tener mucha información sobre Dios, oye, conocer sus atributos, citar cita bíblica, hablar sobre lo que Él ha revelado, pero tú tienes una relación con Dios, lo conoces en privado. Porque Pedro escribió en la segunda carta, capítulo 3, verso 18, hace un énfasis claro. Antes bien, crezcan en la gracia, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Dice, ahora bien, crezcan en gracia y ¿en qué? En conocimiento. El apóstol habla del crecimiento en conocimiento y en gracia. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestro pecado y el profundo amor de Dios. Si no lo conocemos de una manera profunda en gracia, papá, no podemos crecer espiritualmente. Sencillo. No podemos crecer espiritualmente. Hay un término que los psicólogos utilizan. No me acuerdo, se me ha ido el término. Pero es cuando una persona crece en estatura adulta, pero aún piensa como niño. Tiene como una deficiencia de algo, y algunos psicólogos dicen que eso es cuando las personas a veces se quedan perdidos en una parte de su vida pasada, y por ende eso ahora está como contraatacando la vida presente. Y cuando yo leí eso, yo dije, a veces pasa dentro de la iglesia, esto porque somos humanos. Esto pasa a veces dentro de la iglesia, que a veces hay personas que ellos se convirtieron, pero se perdieron en alguna parte de su vida y tienen deficiencia de muchas cosas bíblicas y no la comprenden con exactitud. Y esto sonaría un poco chocante, porque es que esto, cuando tú no tienes el conocimiento de Dios, cuando tú no tienes esa madurez
en lo que es la cosa de Dios, tú podrás tener 30 años en el Evangelio. 30 años. Pero si tú no tienes conocimiento, a usted lo van a dominar con lo que sea. Con lo que sea. Y Pablo habló de esto, que hay dones de conocimiento. Por eso yo le digo a mucha gente, ora a Dios, dame conocimiento, dame el don de sabiduría, don de conocimiento, para yo comprender, para yo entender. Usted puede orar por conocimiento, usted puede orar por discernimiento, ayunar por conocimiento, por sabiduría. Y cuarto punto, para llevarlo usted de aquí, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Es contradictorio decirlo, pero estamos creciendo espiritualmente mientras nuestro orgullo crece más que nuestra humildad. Si lo que sabes de Dios es correcto y es el conocimiento que te lleva al reflejo de lo que Dios es, Dios, dice la Biblia en Santiago 4:6, Dios exalta a los humildes y tiene un espacio singular por él, para que usted entienda. Sin embargo, la misma Biblia enseña que el que resiste, Dios que resiste a lo mismo orgulloso. Necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Jesús es un vivo ejemplo porque él dijo, sea manso y humilde. Mi maestro, mi rey preferido, siempre hablo de él en este término. No tenía dónde recostar su cabeza, no tenía dónde dormir. Cristo vivió con todo prestado, un cuerpo prestado, un vestuario prestado, una tumba prestada, una cruz prestada, una barca prestada, unos discípulos prestados. Y mi rey, pudiendo tener todo lo que desearía un hombre, en una prueba en el desierto, rechazó todo. Entonces, cuando tú tienes esta madurez de un conocimiento, tú sabes que Dios te puede establecer aquí arriba y tú entiendes que lo que tú eres, no eres por ti, sino que tú eres un objeto que es iluminado por Dios. Y cuando el objeto es iluminado, con el reflejo, usted ve que el objeto es más grande que la misma luz, pero es todo lo contrario. Lo que hace grande el objeto es la luz que lo proyecta en ese reflejo. Entonces, para que usted entienda con mucha claridad, el crecimiento espiritual viene con afecto de una transformación real. Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado y Él no nos va a dejar así. Por eso es que todo el que viene a Él, Él automáticamente lo transforma. Él automáticamente le cambia la mentalidad, le cambia la mente y ahí empieza un crecimiento espiritual que inspira una actitud de avance. Entonces Dios no solo trabaja con el exterior, sino también con el mismo interior. Y Pablo habla de eso en Filipenses 3:13 al verso 14. Lea esa parte ahí. Porque cuando usted tiene este punto claro, usted entiende que el crecimiento espiritual también promueve una actitud de servicio. Y Jesús habla en Mateo 20, verso 27 al 28. Y el que entre ustedes quiera ser primero, será un siervo. Así que como el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, para dar su vida por el rescate de muchos. Cristo enseñó algo interesante, que Él aprendió a servir. El que está creciendo espiritualmente, usted va a ver que empieza a servir. El que está creciendo espiritualmente ya es maduro. Y cuando una persona está creciendo, usted tiene un desarrollo físicamente. Me acuerdo yo cuando tenía 13 años, yo actuaba como un adolescente, pensaba como un adolescente, jugaba como un adolescente. Cuando ya entro a la edad de 18 años, empiezo a notar cierta madurez. Mi cuerpo como hombre empieza a reflejar cierta madurez
empieza a revelar ciertas cosas que yo no conocía de mi cuerpo. Cuando ya entro a la edad de 20 a 21, tengo 23, empiezo a revelar ciertas madurez, pero gracias a Dios que ya a la edad de 15 años había una madurez espiritualmente muy avanzada en mí. Una madurez espiritual muy avanzada en mí. Me acuerdo que cuando entré al instituto bíblico, en mi primer examen saqué 100 de 100. En mi segundo creo que también saqué lo mismo. A la edad como de 15, de 16 a 17 años, por ahí. Tenía un avance muy, muy acelerado en conocimiento bíblico por la gracia de Dios, por un nivel de comprensión que el Espíritu ha puesto en mí. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero aprendí en lo personal, a crecer espiritualmente, que todavía sigo creciendo paulatinamente, a través de este libro y mi momento a sola de relación con Dios. Cuando tú inviertes, yo le voy a decir esto a ustedes, invierta en lo que es de Dios. El que quiera ser predicador, invierte en material bíblico. Invierta en Biblia, invierte en comentarios, invierte en compendio, enciclopedia, invierte en libros. Hay gente que le va a decir que no, invierte en eso. Yo le dije a Dios, si yo quiero ser bueno en esto, tengo que invertir. La Reina Valera es un libro bueno, es una versión, es una revisión muy buena, es una Biblia buena, pero esta Biblia que yo tengo, que es Reina Valera, no es una Biblia de estudio. Es una Biblia sencilla en el sentido que no tiene material de estudio, no tiene contenido de estudio como la Biblia teológica, que tiene más de 44,000 fragmentos de estudio, interpretaciones. Es una versión que se la recomiendo. La Biblia Diario Vivir, comentario de Matthew Henry, la Biblia de Orman, creo que se pronuncia así, la King James, una Biblia buena, la Ginebra. Los que tengan esa oportunidad de conseguir esa Biblia, acuérdense de Johnny Joseph y facilítenle una Biblia de esa. Muchas Biblias, muchos comentarios, muchos diccionarios que son buenos. ¿Por qué le digo esto a usted? Que invierte en lo suyo. Si usted quiere ser músico en Dios, invierte en lo suyo. Usted quiere ser adorador, invierte en lo suyo. Quiere ser predicador, invierte en lo suyo. Porque acuérdese que la Biblia no nació en Latinoamérica, ni nació en Europa. No, la Biblia nace en un pueblo llamado Israel. Primero la primera versión nace en Alejandría. Eso ya es en África, Egipto. La versión reina, la versión de los 70, la Septuaginta, nace ahí. Pero acuérdate que la Biblia tiene diferentes lenguajes. Quiero que usted entienda esto. Esto le va a ayudar en el crecimiento espiritual. Hay algunos que se vayan a ir por esto, pero esto lo va a ayudar en el nivel espiritual. La Biblia tiene muchos niveles de interpretación. Los judíos conocen 4 niveles de interpretación. A ver si me acuerdo. Está el nivel Ramis, creo que así que se pronuncia. Y el otro no me acuerdo, pero el último nivel es el nivel Sod, el nivel más profundo. Entonces, la Biblia tiene un nivel literal, un nivel exegético, un nivel homilético y un nivel profundo. Entonces, usted probablemente lea la Biblia literalmente, lea Apocalipsis y va a entender algunas cosas literalmente cuando tienes un nivel Sod, un nivel profundo. Entonces, ella te va a ayudar en tu desarrollo, pero tú tienes que invertir. Y usted diría, Johnny, pero con búsqueda espiritual eso basta. Ok. Pero mi maestro estuvo preparado en esto. Los profetas estuvieron preparados en esto. Los profetas tuvieron preparación en esto. Hubieron dichos rabinos de muchos sabios de la antigüedad, que eso usted no lo va a ver si no entra a las raíces hebreas. Pero vas a ver muchas cosas que ellos tenían, muchos materiales. Entonces, si usted no invierte en esto, usted se va a quedar siempre siendo un niño. Entonces, por eso que usted ve otras personas más maduros, más desarrollados en esto, porque invierten en lectura. Saque sus 2 horas, sus 3 horas, leyendo, profundizando, escudriñando este libro, para que usted pueda desarrollar. Invierta horas en oración. Como ya usted invierte muchas horas en esto, invierta muchas horas en esto también. Si usted observa, yo tengo una cantidad de libros ahí que no hay yo ni qué hacer. Son muchos libros.
pero yo invierto mi tiempo de oración, aparte de lo que tengo acá en la tabla, una cantidad de serie de libros. Ahí debe de haber un aproximado de más de 800 libros en totalidad. Pero yo invierto en eso, porque usted va adquiriendo una madurez espiritual. Léase el libro de los Proverbios para que usted vea. Usted tiene que aprender también a escuchar a otros. Eso le va a abrir el conocimiento. Pero la arrogancia y el bendito orgullo es lo que no deja a otros reconocer que hay personas que tienen más que usted. Yo a veces escucho a otras personas. Yo me siento a escuchar muchos predicadores. Ellos no lo saben, pero yo me siento a escucharlo. Y le doy like y comento. Pero yo me nutro de lo que Dios hace y habla a través de esa gente. Y me bajan mensajes. Eso es cuando usted crece espiritualmente. El usted sentarse con su plato a escuchar a otro hablar de Dios. También aprenda a tener madurez espiritual. A reconocer que a todos Dios no lo va a usar iguales. Entonces esto te va a revelar la actitud de reconocer la humildad sobre todo. Que aunque Dios use a mi hermano, yo tengo que reconocer que Dios lo está usando. Aprenda de este punto, invierte en ayuno, invierte en oración, invierte en lectura de la palabra. Pablo era un hombre que ayunaba, que oraba, pero Pablo era fariseo de fariseo. El tigre era sabio de sabio, discúlpeme por el término. El ungido estaba preparado. Cuando se usa tigre acá en Dominicana, era un hombre como muy sabio, para que usted entienda. Era un hombre muy preparado, era un hombre que tenía un conocimiento. Oye, caramba. Que Herodes dijo en una ocasión, por poco me persuades con tu palabra. El hombre estaba preparado. Invierta, amado, invierte en conocimiento. Y usted se va a recordar de lo que yo le estoy hablando hoy, para que usted vea. Prepárese. Prepare su elocuencia, su oratoria. Practique. Hay gente que dicen que no. Practique su forma de hablar, su forma de expresarse. Practique todo eso. Que si usted tiene claro para dónde usted va, usted se prepara para ese lugar. No solo diga, no, pero prepárese. Que si usted quiere que Dios lo posicione en ese lugar, hay que pasar una serie de requisitos. Usted le va a hablar a hombre. Usted le va a predicar a hombre y el hombre tiene su lenguaje. Entonces prepárese en ese lenguaje para que otros puedan ser bendecidos. Shalom para todos. Suscríbase, dele like, comparta esto para que otros sean bendecidos. Shalom para todos.